No sé si en tu vida has notado que acontecen cosas que muchas veces no entendemos o que decimos por qué Dios permite que sucedan algunos eventos que no esperábamos. Como que no entendemos las cosas que Dios hace, no entendemos su propósito. Bueno, el tema de hoy trata Dios se mueve de formas que no entendemos. Eso es lo que vamos a estudiar hoy en el texto bíblico y vamos a leer una historia que narra ciertos eventos de los cuales creeríamos que deberían de haber pasado de otra forma. Sin embargo, Dios tiene el control de todo esto. Quédese con nosotros en un café con la Biblia. La historia que tenemos hoy se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 17, y dice de la siguiente forma en el verso 1, lo que aconteció. Aquí inicia esta historia. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: Vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Aquí está hablando Elías, sí, el profeta Elías, tan conocido en las Escrituras, y le está hablando al rey Acab. Acab era un rey que había desobedecido la voz de Dios y se había metido en muchos problemas. Pueden estudiar lo del rey Acab en las escrituras. No vamos a ahondar en el tema de Acab, pero estaba desobedeciendo. Entonces Dios trae un castigo, una prueba a este pueblo. Dice Elías que vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy. Él se presenta al Señor, Rey de Israel, que era Jehová, el Dios de los dioses. Y dice que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años. Es decir, no iba a llover en ese lugar. Y sabemos que el agua es esencial para el crecimiento de las plantas, para el sustento de los animales y las personas. Es esencial. Y dice que en esos años no iba a llover. Venía una sequía, sino por la palabra de mi boca. Esto quiere decir que hasta que Elías volviera a pronunciar la palabra que debía de llover, entonces llovería. En la boca de Elías estaba el control del clima. Eso era lo que iba a pasar. Y aparentemente no sonaba como muy catastrófico, pero veamos a ver qué es lo que sigue diciendo el texto. Dice que entonces y vino a Elías la palabra del Señor. Mira aquí cómo lo está hablando la palabra. Dice, y vino a Elías la palabra de Dios. Es decir, Dios le dijo, sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo. Le está dando instrucciones porque venía la sequía y le dice, huye de aquí, vete para allá y escóndete. Ya Elías había cumplido lo que Dios le había dicho. Dígale al rey Acab que va a venir una sequía. Y ya, eso es lo que tienes que decir, no tienes que decir nada más. Debemos de aprender a obedecer la voz de Dios, porque Él es el que sabe lo que va a hacer. ¿Y qué iba a comer Elías? Decíamos, porque si tiene que esconderse, no puede trabajar, no puede salir, debía de estar ahí escondido, encerrado en ese lugar junto al arroyo de Querit. No podía hacer ninguna otra actividad. Y Dios le prometió que beberá del arroyo. Eso era lo que tenía que hacer, tomar de esa agua, de ese arroyo. Pero ¿qué iba a comer? Podemos preguntarnos. Él no podía hacer otra actividad, como lo dijimos. Y dice aquí Dios, le dice a Elías, yo he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Oiga, a los cuervos eran considerados inmundos. Sí, eran animales que no se consideraban
de buena apariencia y no se consideraban como animales bien vistos. Pero Dios utiliza aquellas cosas, incluso de las cuales consideramos que no son adecuadas, para obedecer al Señor y así traer sustento, dice. Aquí los cuervos te sustentan. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Elías obedeció simplemente, no se preguntó cómo los cuervos iban a sustentarlo. No podía comer cuervos él porque era inmundo, era contra la ley también. Fue pues y habitó junto al arroyo de Querit, así como el Señor lo había dicho, que está al oriente del Jordán, exactamente en el lugar que Dios le había ordenado que estuviera. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Mira lo que está haciendo Dios con estos animales considerados inmundos. Los mandaba de alguna forma, no sabemos cómo, pero traían carne y pan a Elías. Elías estaba bien alimentado, nutricionalmente equilibrado, porque tenía carbohidratos, proteínas y tenía el agua para tomar. Le traían carne y pan. ¿De dónde tomaban los cuervos esta carne y el pan? Como dijimos, no lo sabemos, pero Dios se encargaba de eso. Cuando Dios te diga algo, no te preocupes. Él se va a encargar de lo que ha dicho que va a hacer. Solamente obedece. Obedece. Y dice que entonces a Elías no le faltaba nada. En la mañana y en la tarde. Recordemos que en el pueblo de Israel los alimentos eran simples, sencillos. Muchas veces el pan era lo que comían durante el día. Dátiles o también peces. Y en este caso era carne. ¿Qué tipo de carne? Tampoco lo sabemos. No sabemos qué tipo de carne era, pero era algún tipo de carne especial que Dios había mandado que se hiciera. Ahora bien, hay cosas que suceden que no esperamos. Dios había hecho el milagro. Y sucedió, dice el verso 7, que después de algún tiempo el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra. Sí, muy bien. Dios le envía a que esté junto al arroyo. Había una fuente ahí, pero cuando no llueve, pues el arroyo se seca, como es natural. Y es que hay veces Dios hace un milagro en nosotros, nos da una promesa y por un tiempo estamos bien, pero parece que aquello falta. Y decimos, ¿no era que Dios me prometió que iba a tener prosperidad en este o cual negocio? ¿O no era que iba a estar saludable porque Dios me sanó y ahora siento los mismos síntomas que sentía anteriormente? ¿Por qué suceden las cosas como suceden? ¿Por qué no evitó que ese arroyo se secara? Dice que este profeta estuvo tomando el arroyo, pero algún tiempo después el arroyo se seca. ¿Por qué? Porque no había caído lluvia. Sí, todos podemos ser afectados por un acontecimiento en nuestra área, un acontecimiento mundial. Todos vamos a llevar consecuencias de eso. Sin embargo, Dios tiene cuidado de esto. Ante una guerra en un país vamos a sufrir y vamos a tener secuelas de una guerra. Ante una pandemia vamos a tener las afectaciones, pero Dios en algún momento se va a encargar de eso. La afectación va a ser sin distinción de persona. Dios te puede proveer algo, pero también eso puede ser afectado. Dios te dará las instrucciones para que sigas obedeciendo cuando esto suceda. Y vamos más adelante para ver qué es lo que sucede. Ciertamente Elías estaba metido en un embrollo. Ya el arroyo se había secado. Y si bien una persona puede soportar varios días sin alimento sólido,
sin agua, pues soporta mucho menos. Era urgente encontrar una respuesta. Aquí a Elías se le aparece el Señor de nuevo por una palabra audible y le dice algunas cosas que no parecen lógicas. Y vino después, dice el verso 8, vino después a él la palabra del Señor diciendo, levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Mire lo que le está diciendo el Señor, que vaya a Sarepta, que pertenece a Sidón, una ciudad donde no pertenecía realmente al pueblo judío, sino más bien era un pueblo extraño para ellos. Lo hubiera mandado al pueblo donde Elías pertenecía, pero no, lo envía a un lugar del cual era extraño. Y dice que ahí lo iba a recibir no un rey que lo iba a sustentar, no una persona con dinero, no una persona que pudiera mantener a Elías mientras estaba la sequía, pudiente económicamente o que tuviera algún granero con alimento, sino que dice que yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Recordemos que las viudas eran las personas de escasos recursos, por supuesto. Su marido había muerto, el que sustentaba la casa. Y las viudas tenían que andar muchas veces como un mendigo en algunas ocasiones, o buscando de aquí para allá cómo alimentar a su familia, a sus hijos. ¿Y Elías iba a ser alimentado por una viuda? Bueno, ya había sido alimentado por unos cuervos. Entonces, ¿qué pudo haber pensado Elías? ¿Una viuda me va a alimentar? ¿Me va a sustentar? Dios no mira la condición social, ni económica, ni el momento de crisis. Cuando Él quiere glorificarse, se glorifica como Él quiere, donde Él quiere y con quien Él lo desea. Veamos cómo sigue. El verso 10 dice, Él se levantó y fue a Sarepta. Lo que sí tenía Elías es que era obediente, así como Dios se lo dijo. Dice, fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña. Sí, la viuda que Dios le había prometido que lo iba a sustentar. Ella estaba recogiendo leña. Iba a hacer sus alimentos. Y él la llamó, dice, y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Por supuesto, Elías tenía posiblemente un rato, algún día sin tomar agua. Había caminado bastante, tenía sed. Para la viuda en la sequía, pues podía ser desprenderla de su sustento, pero ella no se niega. Ella le lleva el vaso de agua, pero no solamente el vaso de agua le pide, sino que el verso 11 dice, cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Elías no solamente pide el agua, sino que le pide pan a una viuda con escasos recursos. Entonces aquí esa persona, esa mujer, entra en la realidad y le dice desde su corazón, sinceramente le dice, pero ella le respondió, dice, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo un trozo de leña para entrar y prepararlo, para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. La escena se volvió un poco trágica, pues la viuda no tenía pan. ¿Acaso Dios se había equivocado? Lo envió donde una persona que no podía mantener a Elías, darle sustento. Ella le dijo, vive el Señor tu Dios, es decir, por el Señor tu Dios. Es como quien dice, te aseguro por Dios que no tengo pan. Solamente tenía un puñado de harina en la tinaja. Porque la dieta de ellos, como dijimos anteriormente, era pan, que se hacía con harina de trigo, de cebada, de lo que fuera,
un poco de aceite que era también representaba el sustento diario para el alumbrado, para la alimentación, para medicamentos servía el aceite, lo hemos dicho en otras ocasiones. Y ella tenía solo eso. Tenía muy poco. Y ella lo pone dentro de una realidad que estaba viviendo. Dice que estaba recogiendo esa leña. Mira, estoy recogiendo esta leña para preparar para ella y para el hijo. También tenía otra boca que alimentar, su hijo, para que comamos y muramos. ¿Qué quiere decir esta frase? Quiere decir que simple y sencillamente lo que tenían era ese puñado de harina y que después de que se acabara no había otra forma de conseguirlo, sino que tenían que echarse a morir de hambre, la viuda y su hijo. Y Elías le estaba pidiendo pan. Esto parecía ser una desconsideración, pero sigamos con el texto. Elías como que parece que no se conmueve de la situación y parece ser inconsciente de la realidad que ella padecía. En el verso 13 dice, entonces Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Elías le está diciendo, bueno, ve con esa leña y haz la torta, el pan, y me la traes a mí. Una pequeña torta, necesito comer algo. Y dice, y después de eso lo harás para tu hijo y para ti. Pero es que el Señor ya le había dicho en el verso 14, porque así dice el Señor, Dios de Israel. Eso lo está diciendo Elías a la viuda. No se acabará la harina de la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme la palabra de Elías. Pero aquí Elías le está prometiendo algo y la viuda lo acepta con fe. Y por supuesto Elías le cree al Señor. Dice que si ella hacía la torta para Elías, no se acabará la harina de la tinaja. Tenía un puñado de harina. Y había una afectación grande, posiblemente 2 o 3 años de sequía. Y faltaban a lo mínimo 2 años de sequía, y ese puñado de harina y aceite no iban a alcanzar, pero Dios le prometió, no se acabará la harina de tu tinaja, ni se agotará el aceite de la vasija. Entiéndelo, debemos de entenderlo. No se va a agotar el sustento nuestro cuando nosotros obedecemos al Señor. Incluso cuando damos a las demás personas, aunque poco tengamos. Si tú no tienes, no puedes dar. Pero si tienes poco, puedes dar, aunque sea poco. Una pequeña torta, un pequeño sustento a aquel que no tiene nada. Y te aseguro que no se acabará de tu despensa el alimento. Y te aseguro que no habrá escasez. Seguirás comiendo de ahí. Dios se encargará de eso. Dice aquí la palabra. Entonces ella fue e hizo como Elías le dijo que hiciera. Ahora bien, no parecía que tuviera sentido, pero ella obedeció. Y sigue diciendo, y él, la casa de ella comieron por muchos días. Y el verso 16 es donde se cumple la promesa. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Es decir, ella le creyó al profeta porque el profeta le creyó a Dios. Y ella vio el milagro. El verso 16, la harina de la tinaja no se acabó. Ya eso era un hecho contundente. Ni se agotó el aceite de la vasija. El sustento siguió ahí milagrosamente porque obedecieron la palabra del Señor.
Hay momentos donde podemos ver la mano de Dios manifestada en nuestras vidas, en el hogar, en la casa, donde estés. Y pensamos que ya estamos a salvo, que Dios hizo el milagro, que ya todo volvió a la paz y la tranquilidad. Pero en ocasiones hay cosas, sucesos inesperados, un vuelco inesperado, donde realmente nos hace meditar de nuevo y desconfiar en alguna medida de Dios. ¿No era que Dios había bendecido de nuevo? Y veamos lo que sucede en el verso 17. Seguimos con la historia de Elías y la viuda de Sarepta. En el verso 17 dice, y sucedió que después de estas cosas, cuando ya había sustento en la casa, cuando todo estaba tranquilo, dice, se enfermó el hijo de la mujer, dueña de la casa, es decir, de la viuda de Sarepta. Aquel muchacho, aquel hijo, se enfermó. Y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él, es decir, murió. Pero ¿cómo es posible que estando Elías, el profeta de Dios, Dios estaba presente ahí porque siempre en la tinaja había harina, había aceite, Dios los había sustentado? ¿Cómo es posible que entre una enfermedad en ese momento? Y no solo una enfermedad que los ponga en apuros, sino que venga a terminar en muerte. ¿Cómo es posible que eso suceda estando Dios presente ahí? ¿Será que Dios se le olvidó, no tuvo cuidado de estas personas? Veamos lo que sucede. Viene el reclamo lógico, evidente, el tradicional. Viene el reclamo del verso 18. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo que ver contigo, oh varón de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? ¿Qué quiere decir este pasaje? Es sencilla. Ella encontró que Elías ya había traído como una mala suerte, diríamos popularmente, una maldición a su vida. ¿Por qué? Porque era un profeta de Dios y dice, ¿has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Porque muchas personas piensan que por las iniquidades, los pecados de ellas mismas, traen una condición de fasta a sus hogares. Ella pensaba que era por sus pecados anteriores, por sus faltas, que el hijo de ella había muerto y que le traía este profeta a memoria esas faltas, que el profeta se había dado cuenta que esta mujer tenía algunas cosas en su vida que no eran correctas. Y entonces ella le reclama, ¿para qué viniste? Para traer mis pecados a la memoria y por esto que mi hijo muera. Muchas veces le reclamamos, Señor, yo sé que he sido malo, mala, pero ¿por qué hiciste esto? Traemos un reclamo. Pero él responde de una forma contundente. Dame a tu hijo. Y él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía. En una segunda planta vivía él, en una habitación ahí de la casa de la viuda. Y lo acostó sobre su propia cama, dice el profeta. Pero también en el verso 20 dice, clamó al Señor. Y es que debemos de clamar a Dios. Clamar es rendir nuestro corazón y a grandes voces pedirle al Señor misericordia. Clamó al Señor y dijo, oh Señor, Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a tu hijo? Es decir, le hace como un reclamo, viendo la realidad a Dios. ¿Acaso has traído mal a esta viuda, quien me ha hecho bien a mí? Le dice. Y lo has hecho tan mal que has hecho morir a su hijo. Le hace una pregunta. Como hombre de Dios no entiende qué es lo que Dios tiene en sus manos. Entonces se tendió 3 veces sobre el niño, clamó al Señor y dijo, oh Señor, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él.
3 veces. Eso es una voz de clamor. Hizo lo mismo, repitió, Señor Dios mío. Él reconocía el poderío de Dios sobre él. Y le dijo, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. Eso era lo que Elías pedía, que ese niño resucitara. ¿Y qué fue lo que aconteció entonces? En el verso 22 lo vemos muy claramente. El Señor escuchó la voz de Elías. Mira, el Señor siempre está atento a escuchar el clamor. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Mira lo que está hablando. Está diciendo que el niño resucitó. Y Elías tomó al niño y lo bajó de la cámara alta de la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo, mira, tu hijo vive. Elías se hizo cargo como profeta, como hombre de Dios. Dios lo escucha y le devuelve a su madre aquel niño, aquel hijo, pero lo vuelve con vida. Recordemos que la esperanza de la viuda era es que ese hijo, cuando fuera mayor, la mantuviera a ella en su vejez, porque no tenía otro sustento. Representaba a ese niño todo lo que ella podía tener. Elías en algún momento tenía que irse de esa casa cuando pasara la sequía y ella iba a quedar sola si su hijo moría. Pero Dios restaura lo que has perdido. Él restituye. Ahora bien, podemos decir, ¿cuál era entonces el propósito de que el niño muriera? Si moría solo para hacer sentir mal a la viuda en un momento, para poner en carreras al profeta, ¿qué sentido tenía que ese muchacho estuviera muerto? ¿Para qué Dios permitió la enfermedad y morir y después volver a resucitarlo? ¿Qué era lo que tenía entre manos Dios? En el siguiente versículo responde a esta interrogante. El verso 24 encierra la respuesta. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. El propósito era que la viuda, la mujer, reconociera que era un hombre de Dios y que el Señor hablaba mediante este hombre, Elías. Y es que Dios muchas veces tiene que hacer cosas para que podamos entender que Él es Dios sanador, el sustentador, el que da, el que entrega, el que devuelve la vida. Nos ponen apuros ante una enfermedad incurable, nos ponen apuros en una situación económica. Nos pone en apuros para manifestar su poder, para que encontremos al Dios proveedor, al Dios sanador, al Dios libertador. No sé si lo has encontrado, pero aquí en estas escrituras está la revelación de Dios y el plan de Dios para ti. Esto ha sido un café con la Biblia. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que una vez más comience a buscar los videos de un café con la Biblia, con palabras de aliento como estas, con enseñanzas. Y si quieres ser parte de nosotros los jueves, nos reunimos en vivo a las 6:30. Comunícate con nosotros en un café con la Biblia @gmail.com. Te dejamos en la descripción. Muchas bendiciones.